estamos en transmisión en vivo en nuestra página ID7 Templo Getsemaní. Y bueno, le damos la palabra a nuestro hermano diácono Rubén Aguirre como copastor de nuestra congregación. Adelante, mi hermano. Bienvenidos todos. A ustedes, mis hermanos, nos da mucho gusto una vez más tener la oportunidad de conectarnos y de tener un momento de aprendizaje. No solamente es un gusto, sino realmente le consideramos una bendición de parte de nuestro Dios. Que ustedes tengan la oportunidad, nosotros también, de dedicar unos minutos a estar conectados y que contemos con los aparatos y con la infraestructura para poder hacerlo, y que tengamos un maestro que Dios ha escogido, que se ha capacitado para estas instrucciones. Entonces, es de gran bendición, nos sentimos muy bendecidos, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad. Y en esta mañana, que nos ha bendecido con la luz de un nuevo día, pues doble placer, ¿verdad? Dedicar unos momentos a las cosas de nuestro Dios, a ampliar un poquito nuestro conocimiento para las cosas que podemos enfrentar en el día a día, en la calle, con otras personas que a veces nos hablan cosas diferentes a las que conocemos. En esta mañana, hermanos, nuestro pastor Derek Jaramillo, ustedes ya vieron el aviso, tiene algunas ocupaciones que le acarrea la organización de la iglesia, el distrito, y algunas otras cosas que de repente se le complica estar con nosotros a esta hora. Es también el tiempo que él tiene disponible para trabajar más en la obra, los domingos. Entonces, no está de vacaciones, ¿verdad?, sino que pues está ocupado en otros menesteres. También en nuestra oración incluiremos, ¿verdad?, que Dios le bendiga en la labor que él esté haciendo, cualquiera que ésta sea, porque es relacionada con la obra. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana para entrar de lleno a nuestro tema que nos va a impartir nuestro hermano diácono Omar Montero, y voy a pedirles que a la distancia, pero todos unidos en espíritu, elevemos esta plegaria a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias infinitas te damos en esta mañana, porque siendo el primer día de la semana, tú nos permites abrir los ojos, Señor, y ver la luz de un nuevo día. Muchas gracias, porque es una bendición. Muchas personas no lo logran, no tienen esta bendición de ver una vez más la luz. Tú nos has permitido un día más, y nos has permitido además que podamos dedicar estas horas primeras de la mañana a poder estudiar tu palabra, que podamos tener un conocimiento y un aprendizaje. Muchas gracias, porque no nada más es esta bendición, sino que tú nos has sostenido hasta el día de hoy, nos has cuidado. Estamos aquí porque tenemos salud, porque tú has sido con nosotros, porque nos has bendecido con los medios, Señor, para poder lograrlo. Y es un motivo, Señor, de una gratitud infinita hacia ti. Permite, Padre nuestro, que nuestros corazones sean receptivos, que nuestra mente también lo sea, Señor, para que podamos aprender lo que hoy se nos habrá de enseñar. Quiero pedirte, Señor, una bendición para cada uno de mis hermanos que están conectados, para sus familias, para sus iglesias, sus congregaciones donde ellos asisten. Indudablemente, Señor, que ellos también están agradecidos donde quiera que ellos estén. Sígueles bendiciendo, sígueles protegiendo, síguelos cuidando, Señor, y permite también que ellos puedan brillar especialmente en los lugares donde ellos están, que puedan compartir estos conocimientos y llevarlos más adelante. Que seamos todos, Señor, instrumentos tuyos, con el aprendizaje que habremos de tener y con todo, Señor, lo que tú has dado a entender a cada uno de nosotros. En esta mañana, pues, te pedimos esta bendición. Nos acordamos de nuestro pastor, nuestro ministro Derek Jaramillo. El Señor le ha estado trabajando en otras ocupaciones relacionadas con tu obra. También bendícele, Señor, que él pueda también tener una mañana o un día de bendición, y que el propósito para el cual tú lo estás utilizando sea cumplido. Bendice a nuestro expositor en esta mañana, a nuestro hermano Omar, que también tiene, Señor, sus necesidades, sus luchas, sus problemas, ¿verdad? Pero que a pesar de cualquier situación que él tenga, él se esfuerza por compartir sus conocimientos con este grupo. Sé con él, con su familia, Señor, y permite que en esta mañana tengamos una semana
una mañana, perdón, de alegría, de bendición, de fraternidad a la distancia, pero que estemos todos, Padre nuestro, conectados con la enseñanza que habremos de tener. Te pedimos esos favores con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues vamos a dar inicio y sin más ni más quiero pedirle a nuestro hermano Omar que él ya tome la palabra para la instrucción de esta mañana y espero que todos podamos estar atentos. Yo sé que lo están, ¿verdad? Pero que podamos sacar el mejor provecho en esta mañana. Dios les bendiga, nos platicamos nuevamente al final de la transmisión. Nuestro hermano Omar, adelante. Gracias, mi hermano Rubén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Es una bendición, un placer, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ahora, como cada 15 días, dispuestos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Le doy la más cordial bienvenida a todos mis hermanos que se encuentran en esta plataforma de Zoom. Gracias, mis hermanos, por destinar su tiempo, por destinar estas hora y media, 2 horas en la que hemos de analizar algunos temas interesantes acerca de la palabra de nuestro Dios. También doy la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de redes sociales como es Facebook, YouTube. Gracias por destinar su tiempo, gracias por estar interesados en estos mensajes, en el estudio de la palabra y gracias por estar al pendiente, como cada domingo, de las clases que tenemos en este diplomado. Muy bien, hoy iniciamos, mis queridos hermanos, como lo comentamos hace 15 días, hoy iniciamos una serie de estudios, así como tuvimos una serie sobre judaísmo mesiánico, hoy vamos a tener una serie de estudios. Vamos a comenzar a partir de este domingo con una serie de estudios con relación al movimiento carismático. Hoy nos toca la primera clase que es Historia y Origen del Movimiento Carismático. ¿Qué es esto? Bueno, hoy va a ser a lo mejor un poquito pesado, va a ser un poquito de mucha teoría, pero que es necesaria. Ya saben que estas diapositivas se les comparten, pero es bueno tener el antecedente. A mí me gusta mucho la historia, a mí me gusta mucho situar los acontecimientos históricos porque ellos marcan el rumbo que se va a tomar tanto una organización como los seres humanos. Todos los acontecimientos históricos afectan nuestra vida y definen el rumbo que vamos a tomar, definen muchas de nuestras prácticas y definen muchas de nuestras conductas. Así que vamos a comenzar, mis hermanos. Sean todos bienvenidos, dispongan su corazón para que analicemos este interesante tema. Historia y origen del movimiento carismático. Eso es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. Muy bien, mis hermanos, comenzamos. Historia y origen del movimiento carismático, y preguntamos aquí, ¿un nuevo avivamiento del Espíritu Santo? Es una pregunta interesante. ¿Un nuevo avivamiento del Espíritu Santo? El movimiento carismático, como lo vamos a ver más adelante, se presenta en el mundo cristiano como ese nuevo avivamiento, como ese nuevo fluir del Espíritu de Dios. Se habla de que muchas de las iglesias, incluyendo a nosotros, el movimiento carismático a veces nos ve como iglesias que estamos pasivas, como iglesia en donde no se manifiesta el Espíritu de Dios, y ellos hablan de que en ellos se está manifestando ese avivamiento del Espíritu de Dios. Muy bien, pero yo hago aquí la pregunta, ¿un nuevo avivamiento del Espíritu Santo? Vamos a ver, vamos a continuar. Introducción. El movimiento carismático, mis amados hermanos, o también conocido como neopentecostalismo, es un movimiento religioso surgido a partir de las iglesias evangélicas, pentecostales, metodistas, presbiterianas, episcopales, luteranas y, asómbrense, incluyendo católicas. Se caracteriza por introducir elementos del pentecostalismo, como la doctrina del bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, y algunos aspectos litúrgicos a sus respectivas iglesias, casi siempre sin abandonarlas del todo y sin seguir el pentecostalismo clásico. Ahorita vamos a ver esos conceptos, estamos en introducción. Debido a lo anterior, es considerada la rama más nueva del pentecostalismo y, al igual que en las iglesias pentecostales que la preceden, sus miembros creen en el bautismo en el Espíritu Santo.
quiero puntualizar lo que casi siempre comento, pero es necesario remarcarlo. Voy a estar haciendo alusión al movimiento pentecostal, voy a estar haciendo alusión a algunos grupos evangélicos y quiero dejar muy en claro, como siempre lo he dicho, no es la intención de este diplomado, no es la intención de un servidor ni de nuestra comunidad de fe ofender o faltarle al respeto a ninguna persona ni a ninguna iglesia. No ese es el objetivo. Nosotros vamos a analizar doctrinas, enseñanzas, posiciones y las vamos a comparar a la luz de la palabra de Dios. Hoy la mayor parte es historia, casi todo es historia. Entonces voy a estar haciendo alusión a ciertos personajes, a ciertas personalidades, pero siempre tratando con el mayor debido respeto y solamente para enfatizar lo que enseñaron y posteriormente veremos si esto está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Así que quede eso muy en claro para las personas que nos están viendo a través de Face, a través de YouTube, incluso en esta misma plataforma, que no se malinterprete. Si alguno entra de momento y escucha esto, no vaya a pensar, solamente se dedica este hermano a estar criticando, a estar señalando. No, no ese es el objetivo. Es analizar doctrinas, enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, porque el movimiento carismático, al igual como vimos el judaísmo mesiánico que se presenta como la forma auténtica de cristianismo, bueno, el movimiento carismático se presenta como el actual movimiento en donde está presente el Espíritu de Dios. Y si esto es cierto, bueno, entonces nosotros tendríamos que hacer algo también para ser parte de este movimiento. Pero si no está de acuerdo con la Escritura, bueno, también tendríamos que afirmarnos. ¿Por qué? Porque tenemos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, nuestros hijos, compañeros de escuela, etcétera, que pueden profesar pueden ser parte del movimiento y en cierto modo comentarles a nuestros hijos o comentarnos a nosotros, hacernos preguntas al respecto. Y es bueno tener una posición, es bueno tener una respuesta. ¿Sí? Muy bien, mis hermanos. Continuamos. El movimiento carismático, en su sentido más global, se desarrolló de otros movimientos de los siglos XVIII y XIX. Dense cuenta, mis hermanos, son movimientos nuevos, al igual que el movimiento judío mesiánico, son movimientos relativamente nuevos, del siglo XVIII, siglo XIX, y con un auge en el siglo XX, que ahorita vamos a ver, principalmente en los Estados Unidos de América. El doctor John Hanna, que lo tienen acá a su izquierda, ha dicho que realmente es una exportación norteamericana al resto del mundo. Fíjense, en la opinión de este señor, de este varón, doctor Hanna, él dice, el movimiento carismático es una exportación norteamericana, es decir, surgida u originada en Estados Unidos y exportada al mundo. También nos dice, en esto está de acuerdo el historiador pentecostal Vinson Sinan, lo tienen acá en su lado derecho, que después de explicar el origen norteamericano del pentecostalismo, escribe, vale la pena notar que estas olas nuevas, así lo llama él, también se originaron principalmente en los Estados Unidos. ¿Sí? Estamos viendo el origen de todo esto. Muy bien. Continuamos, mis hermanos. Las bases del movimiento y sus tres olas, fíjense, ha habido tres olas, que ahorita las vamos a ver con calma. Ha habido tres olas de este movimiento. El primero fue pentecostal, después fue el movimiento carismático y llegamos hasta nuestros días con el movimiento neopentecostal. Todo esto, hermanos, surgió o se originó mayormente a través de Juan Wesley. ¿Quién fue Juan Wesley? ¿Quién fue Juan Wesley? Bueno, aquí lo tienen en la pantalla en su lado derecho. Fue un clérigo y teólogo anglicano británico en el siglo XVIII, ya casi a finales del siglo XVIII. Él tenía un sistema de enseñanza en donde hablaba de una segunda obra de gracia en la vida del creyente después de la salvación. La doctrina de la subsecuencia, esto ustedes con calma lo pueden analizar, y especialmente del movimiento de santidad que siguió a Wesley y adaptó su enseñanza. Es decir, estas tres olas surgen
de las ideas de Wesley y posteriormente de un grupo que se llamó, o de un movimiento que se llamó el movimiento de santidad, que surge a partir de las enseñanzas de Juan Wesley o de John Wesley. El movimiento de santidad tomó la idea de Wesley y desarrolló esta segunda obra de gracia en una experiencia profunda con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Wesley y el movimiento de santidad que posteriormente siguió sus doctrinas, dijeron, ok, después de la salvación hay una segunda fase o hay una segunda obra de gracia en donde el Espíritu Santo se tiene que manifestar en la vida de la persona. Ojo con esto. Esta fue la idea de Wesley que pasó al movimiento de santidad. Tiene que haber algo después de la salvación. No es suficiente con que ya Jesús esté en tu vida, ya tú lo evidencias como cristiano, vivas una vida de obediencia, una vida manifestando el fruto del Espíritu. No, 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 no. Tiene que haber algo más, una segunda obra de gracia. Eso fue lo que postuló Juan Wesley. Y el movimiento de santidad tomó las ideas de Wesley y se llegó a esta conclusión. Muy bien. Las reuniones de vida espiritual, como en Keswick, Inglaterra, fomentaron estas ideas a fines del siglo XIX. Al comienzo del siglo XX nació el movimiento pentecostal clásico, entre 1901 y 1906. Ojo, esto es importante saberlo. El movimiento pentecostés como tal, la organización, el movimiento pentecostal, surge a principios del siglo XX, 1901 y 1906. Y para 1960, mediados ya del siglo XX, comenzó el movimiento carismático de renovación. A partir de todo esto, vamos a ir definiendo. Juan Wesley pone las bases con su creencia o su enseñanza de una segunda obra del Espíritu Santo, enfatizando en la santidad. Bueno, el movimiento de santidad toma las ideas de Wesley y las lleva todavía más allá, con experiencias, con un sentir, con algo que se tiene que evidenciar en la vida de la persona sobre esa obra del Espíritu Santo. Y en el siglo XX, a principios del siglo XX, surge un movimiento llamado el movimiento Pentecostés, que lleva tanto las ideas del movimiento de santidad como las ideas de Juan Wesley a su máximo esplendor, mostrando ya algunas evidencias de lo que ellos consideraban la obra del Espíritu Santo, esa segunda obra del Espíritu Santo. Después del movimiento pentecostal, en 1960 surge el movimiento carismático, es decir, de estas iglesias pentecostales ahora van más allá y surge un movimiento carismático. Y finalmente de todo esto surge una tercera o un tercer movimiento que es el neopentecostalismo y que es el que estamos viviendo actualmente. Esto fue entre los años 1970 y 1980 para hacer una rama distinta de las otras dos, pero tomando elementos de las otras, de las que le precedieron. ¿Sí? Muy bien. Todo esto son antecedentes históricos, mis hermanos. ¿Qué es el movimiento de santidad? Para que tengamos un poco claro esto. Es un movimiento cristiano que enseña que la naturaleza carnal de la humanidad puede ser purificada a través de la fe y que el poder del Espíritu Santo posibilita que los pecados sean perdonados a través de la fe en Jesús, Jesús de Nazaret. Los beneficios incluyen poder espiritual y una capacidad para mantener la pureza de corazón, que fueron pensamientos y motivos corrompidos por el pecado. La doctrina es atribuida a las iglesias de santidad como total santificación o perfección cristiana. Estos eran los movimientos de santidad. Dentro de esos movimientos de santidad surgieron las iglesias del Nazareno y algunas otras iglesias más, entre ellas las iglesias pentecostales. Iglesias de Dios Pentecostés, iglesias de Dios de la profecía, iglesias de Dios del Evangelio completo, etcétera, etcétera, etcétera. John Wesley trajo un avivamiento espiritual a Inglaterra de más de 40 años. Adoptó la teología arminiana. ¿Qué quiere decir la teología arminiana? Aquella que dice que cada ser humano es responsable del pecado. No hay un pecado original, a diferencia de los calvinistas que hablaban de un pecado, de que la salvación no se puede perder. Los arminianos dicen que la salvación sí se puede perder.
La teología de la santificación, él enfatizó mucho en la santidad, la conducta del ser humano. Teología de la perfección cristiana, se podía llegar a ser perfecto, el ser humano puede llegar a ser perfecto. Coincidía con Jorge Fox en la liberación total del pecado, una vida de santidad, la necesidad de evidenciar esa obra a través del fruto del Espíritu Santo. Todo esto nos lleva a que el Espíritu Santo se tenía que evidenciar de una manera palpable. Muy bien, continuamos, mis hermanos. Creencias. Estamos hablando del movimiento de santidad para que ustedes tengan una idea de qué es esto. Porque todos estos fueron los que prepararon el camino para el movimiento carismático que estamos analizando. Creencias. El movimiento pretende promover un cristianismo de las personas de carácter práctico que cambia las vidas y es continuamente avivado. Ojo con esto, tengan en cuenta esto porque, repito, todos los acontecimientos históricos marcan las creencias y las prácticas. Las creencias fundamentales del movimiento de santidad son: 1. La regeneración de la gracia a través de la fe con la garantía de salvación por el testimonio del Espíritu Santo. Eso es la primera, ellos hablan de una regeneración, esa es la salvación. Pero después viene la santificación total, como obra definitiva de la gracia, recibida por la fe y realizada a través del bautismo y del poder del Espíritu Santo, a través del cual el creyente está habilitado para vivir una vida santa. Esto hablaban los movimientos de santidad o el movimiento de santidad. En el contexto del movimiento de santidad, la primera obra de la gracia es la salvación del pecado. Ojo con esto, ellos hablan, la primera obra es la salvación del pecado. Y que sin ningún valor de esfuerzo humano puede alcanzar la santidad. Las personas son salvadas por la gracia a través de la fe en Jesucristo, que hizo la expiación por los pecados humanos. Pero después hablan ellos, hay una segunda obra de la gracia. Se refiere a una experiencia personal subsecuente a la regeneración, es decir, posterior a la regeneración, en la cual el creyente es purificado de la naturaleza carnal y es fortalecido por el Espíritu Santo para llevar una vida santa. Aunque pueda haber algunos que enseñan que es posible llevar una vida sin pecado, ojo con esto, la mayoría enseñan que es un crecimiento en la gracia tras esa experiencia espiritual, por lo que deben luchar por la perfección. Se trata de estar buscando, y no es que esto sea malo, obviamente, estar buscando la santidad constantemente, pero hay esa tendencia a creer que el ser humano se va perfeccionando de tal manera, el Espíritu Santo va haciendo tanto en esa obra, que llega un momento que esa santidad va a ser evidenciada a través del Espíritu Santo en alguna manifestación visible. Ahorita lo vamos a ver. De eso desencadenó este pensamiento de los movimientos de santidad. Los grupos pentecostalistas, como dice acá el cuadro de su derecha, se identifican como parte del movimiento de santidad y creen que el poder del Espíritu Santo, que el poder santificador del Espíritu, es evidenciado por señales visibles exteriormente, como hablar en otras lenguas. Es lo que yo les comentaba ahorita. ¿Cuál es la evidencia de que una persona se ha santificado completamente? Es una persona que está en constante santificación y ha logrado la santificación en su vida. Pues es porque el Espíritu Santo, ¿cuál es esa evidencia que pueden tener? Dicen ellos, si esa persona está llena del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a evidenciar de alguna manera visible que esa persona está en un nivel de santidad muy bueno. Y esto se evidencia, dicen ellos, a través del don de lenguas. Si una persona habla en lenguas es porque es una persona consagrada, santificada, en la que ya se manifestó la segunda obra de la gracia. Ojo, eso cree este movimiento, ¿sí? Estamos hablando de la historia y de la enseñanza de este movimiento. Muy bien. Aquí les resumo 3 olas pentecostales. La primera en 1900 es el movimiento pentecostal o movimiento pentecostal clásico, el pentecostalismo clásico. En 1960 surge el movimiento carismático, tomando sus bases de aquí. Ok, ya les había yo dicho, les reitero, los pentecostales surgen del movimiento de santidad y el movimiento de santidad toma sus orígenes de
John Wesley. De ahí surgieron iglesias metodistas, la iglesia del Nazareno y las iglesias pentecostales, ¿sí? Del movimiento pentecostal, esto va aumentando y surge el movimiento carismático en los 60. Ahorita vamos a ver las diferencias, no se preocupen. Y en los 80, básicamente en los 80, surge el neopentecostalismo. 70, 80 más o menos, surge el neopentecostalismo. Muy bien, mis amados hermanos. Continuamos. Vamos con el primer punto, origen del movimiento pentecostal. Y esto es importante tenerlo en claro. Nosotros tenemos muchos amigos, conocidos, incluso familiares, que pertenecen a este movimiento. Y vuelvo a reiterar, no es crítica ni a la denominación, ni al movimiento, ni a los líderes, nada que ver con eso. Estamos analizando la historia y estamos mirando algunos de sus fundamentos y de sus creencias. Y lo vamos a ver también en los demás estudios a la luz de la palabra de Dios. El propio movimiento pentecostal, o también conocido como pentecostalismo clásico, de acuerdo con la opinión de la mayoría de los historiadores, comenzó en los Estados Unidos de América entre el año 1901 y el año 1906. En los años 1900, a principios del siglo XX. Ojo, esto no lo decimos nosotros, lo dicen los historiadores. Ustedes van a la historia y van a encontrar esto. No estamos inventando nada. Este movimiento entusiasta no apareció de manera espontánea e inesperada. Tiene una larga historia previa. Es lo que vamos a analizar. Miren, hay antecedentes por allí. En 1930 hubo un predicador llamado Irving, por ahí así. Y él sentó las bases sobre los dones del Espíritu Santo. Había mucho énfasis. A finales del siglo XVIII y XIX hubo mucho énfasis. Se volcó mucho la atención hacia el Espíritu Santo, hacia los dones del Espíritu Santo. Sobre todo, profecía y hablar en lenguas, sanidades. Durante el siglo XVIII surgieron muchos, entre comillas, profetas. José Smith, Elena de White, Mary Eddy Bucker de la ciencia cristiana, muchos que reclamaban ser profetas, que se había restaurado el don de profecía del Espíritu Santo. Pero también se enfatizaba en las sanidades y se enfatizaba en el don de lenguas. Esto en el siglo XIX, perdón, finales del siglo XVIII, pero básicamente en el siglo XIX se enfatizaba mucho en esto. Muy bien, para fines del siglo XIX, en los Estados Unidos del Medio Oeste, en los estados del Medio Oeste de Estados Unidos, muchos metodistas pertenecientes al movimiento de santidad, que ya les dije, y otros creyentes simpatizantes del movimiento de santidad, aquí lo reiteramos, estaban obsesionados con sanidad divina y la posibilidad de hablar en lenguas. Entre ellos figuraba Charles Fox Parham, este personaje que ven ustedes en la imagen del lado derecho. ¿Quién era Charles Fox Parham? Bueno, él nace en 1873 y muere en 1929. Fue un predicador y evangelista estadounidense. Junto con William J. Seymour, fue una de las dos figuras centrales en el desarrollo y la difusión temprana del pentecostalismo. Aquí lo tienen ustedes. ¿Sí? Bueno, este varón, este universitario de 18 años, creía en el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Ya para el año 1891 predicaba que hablar lenguas extrañas ha de ser una señal del bautismo en el Espíritu. Fíjense, él fue el primero que dice, la señal de tener el Espíritu Santo o de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Fue Parham quien asoció la glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Así se le llama a el hablar en lenguas, o creencia en el don de lenguas, como bien aquí lo dice, con el bautismo en el Espíritu Santo. Una interpretación del libro de los Hechos, capítulo 2. Es decir, él toma Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés se derrama el Espíritu de Dios y los ahí presentes, los apóstoles, los 120 que estaban reunidos en el aposento, comienzan a hablar en otras lenguas. Y entonces él interpreta que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Esa es la evidencia. Pero él fue quien así lo interpretó. Muy bien.
Continuamos. En el año 1900, Parham, este varón que estamos viendo, abrió el colegio Betania o Betel, muchos le dicen, de la Biblia, en Topeka, Kansas, con el propósito de propagar sus creencias. Enseñaba que Dios daría a sus seguidores el don de hablar otros idiomas sin tener que estudiarlos, con el fin de hacer factible la evangelización de toda la tierra en poco tiempo. Enseñaba que el don de lenguas no era el poder de hablar lenguas angelicales, ojo con esto, no lo estoy diciendo yo, lo decía este personaje. Él enseñaba, miren, aunque creía en el don de lenguas, pero Parham decía, no son lenguas angelicales o jeringonzas. ¿Qué son jeringonzas? Balbucear palabras sin sentido, decir o repetir frases sin sentido, sino el de hablar otros idiomas sin previa preparación. Mira lo que decía Parham, un defensor del don de lenguas. No eran lenguas angelicales, decía él, no. Eran idiomas. Lo que él decía, Dios nos va a dar a través del Espíritu Santo la capacidad de hablar otros idiomas, chino, japonés, inglés, español, alemán, etcétera, para que así el evangelio se predique. Eso era lo que decía originalmente Parham. El señor A.G. Gar, aquí está el Instituto Betel, en Topeka, Kansas, en la imagen de este lado. El señor A.G. Gar fue el primer hombre blanco que hablara lenguas en Azusa Street. Ahorita vamos a ver eso. Los Ángeles, California. Él viajó a la India esperando en poder hablar hindi, uno de los tantos dialectos que se habla en la India, tan pronto llegara, pero desgraciadamente no pudo. Esto está registrado en la historia. No pudo. Muy bien. Aquí viene algo interesante. La noche de Año Viejo de 1900, el 31 de diciembre de 1900, fíjense, Charles Parham y sus alumnos celebraron un culto para recibir el Año Nuevo. Estaban en una celebración de Año Nuevo, esperando el año 1901, y una jovencita, una evangelista de 30 años de edad, Agnes Osman, que la pueden ver aquí, a su lado derecho en la imagen. Esta evangelista de 30 años de edad pidió que le impusieran manos para que recibiera al Espíritu Santo, pues deseaba salir a otros países. Volvemos a lo mismo, seguían creyendo que las lenguas eran idiomas. Mientras Parham oraba por ella, se dice que a ella le cubrió una gloria y parecía que un halo se formara alrededor de su cabeza y cara. Según ella, habló chino. Durante los días subsiguientes, aproximadamente la mitad de los 34 alumnos y el mismo Charles Parham hablaron lenguas. No convencidos por los sucesos, unos cuantos alumnos abandonaron el colegio Betania. Se dice, no hay comprobación, no lo podemos comprobar, nadie grabó, no había en ese día cámaras, no había celulares, nadie grabó, pero el testimonio de estos hermanos, se dice que esta hermana, esta mujer, Agnes Osman, habló en idioma chino y que escribió en idioma chino sin saberlo, supuestamente bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es lo que la historia comenta. Muy bien, otro personaje importante en el desarrollo, estamos en el primer desarrollo, acuérdense, la primera ola, el pentecostalismo. Este pastor William J. Seymour fue un pastor estadounidense iniciador del movimiento pentecostal. Él murió en 1922, nació en 1870. Nacido como hijo de un ex esclavo en Luisiana, era un varón de color. Recuérdense que en ese tiempo todavía había muchas cuestiones con el racismo. Era un hombre de color. En 1905 se convirtió en un alumno del seminario de reciente formación fundado por Charles Ford Parham, el que acabamos de ver, en Houston. Es decir, fue un discípulo de Parham. Por ser negro, aquí viene el problema, Seymour tenía que oír las clases fuera del salón. Fíjense hasta dónde llegaba el racismo. Al lado de una ventana. Allí conoció los principios fundamentales del movimiento de santidad. Más tarde se trasladó a Los Ángeles, California, para iniciar el servicio en la iglesia en 1906. Allí también experimentó un bautismo del Espíritu Santo, la glosolalia. También él experimentó el hablar en lenguas. Aquí lo tienen, a Seymour, y un local que consiguieron, la casa de unos hermanos, para realizar las reuniones. Muy bien.
Continuamos. Buscando un lugar donde poder continuar con su trabajo, hallaron un edificio descuidado en el centro de Los Ángeles. El grupo creció rápidamente y tuvieron que mudarse a la casa de Richard Asbury el 9 de abril de 1906. Edward Lee, otro personaje importante, habla en lenguas después de la imposición de manos de Seymour y comienza el reavivamiento de la calle Azusa. Esto ustedes lo pueden buscar en la historia. Azusa 312, aquí está el edificio. Allí comenzó el reavivamiento de la calle Azusa. Así se conoce en la historia, este reavivamiento pentecostal. Durante los próximos días, unas cuantas personas hablaron lenguas, incluso el primer hombre blanco, y por fin Seymour mismo, es decir, el predicador. A Seymour le llamaban el profeta de Pentecostés para Los Ángeles. Fíjense. Ahora, no todo era miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Hubo algunos comentarios. Miren, aquí les pongo el dato, no lo digo yo, no estoy diciéndolo yo, no lo inventé yo. Aquí están los datos de los testimonios. Estos eran los servicios y cultos que se realizaban. Miren, las reuniones se celebran en una choza tambaleante, ya de este varón negro, de Seymour. Y los partidarios de la doctrina extraña, fíjense cómo se refieren a ella, practican los ritos más fanáticos, predican las teorías más salvajes y trabajan ellos mismos en un estado de excitación y loca en su celo, en un estado de excitación loca en su celo peculiar. Gente de color y unos cuantos blancos componen la congregación y la noche se hace horrorosa. En el barrio, por los aullidos de los fieles, quienes pasan horas balanceándose hacia adelante y hacia atrás en una exasperante actitud de oración y súplica. Ellos dicen tener el don de lenguas y ser capaces de entender la vociferación. Esto lo encuentran en este link. I4 Jack W. Moore, David. Aquí tienen esta referencia en donde lo pueden leer. Pero ahora, algo interesante. El mismo Charles Parham, el que inició a Seymour en este movimiento, fue agudo en su crítica. Mira lo que dice Parham de su discípulo y de la iglesia que había comenzado, del movimiento que se estaba desarrollando. Hombres y mujeres blancos y negros se arrodillaron juntos o se encontraron unos con otros. Una mujer blanca, tal vez de riqueza y cultura, podía verse lanzada atrás en brazos de un macho negro, así lo dicen, no lo estoy diciendo yo, y sostenerla firmemente, así como ella se estremecía y sacudía en una imitación loca del Pentecostés. Horrible, una vergüenza terrible. Mira lo que dice Parham, que fue el iniciador de este movimiento, que fue el primero en donde se manifestó el don de lenguas. Pero cuando fue a la iglesia de su discípulo, de Seymour, cuando lo visitó, criticó muy fuertemente esta forma en que Seymour llevaba esta iglesia o este movimiento, este entendimiento del Espíritu Santo. Muy bien, seguimos. No paró ahí, mis hermanos. Un periódico americano, Los Angeles Times, miren lo que se escribió en este periódico en aquellos años. En una escéptica historia de primera página, tituló Babel de las lenguas extrañas, un reportero de Los Angeles Times, intentando describir lo que pronto se conocería como el reavivamiento de la calle Azusa. Y miren lo que dijo este periodista. Expresiones de respiración extraña y pronunciando un credo que parece que ningún mortal sensato podría entender. La historia comenzó. La secta religiosa más reciente ha comenzado en Los Ángeles. Esto dijo el reportero. Vuelvo a repetir por si alguien está recién entrando o recién escuchando o se distrajo tantito. Esto no lo estoy diciendo yo no me estoy expresando así. Es la opinión de un reportero de Los Angeles Times en este año 1906, cuando en la iglesia de Seymour, en Azusa 312, en Los Ángeles, se manifestó o se manifestaban estos acontecimientos. Otro reportero de un periódico local en septiembre de 1906 describió los acontecimientos con las siguientes palabras. Miren, eran personas que llegaban a la reunión, pero pertenecían a periódicos,
de circulación en ese tiempo. Y miren cómo se expresó este otro reportero. Deplorable mezcla de razas. Para empezar, ellos eran racistas. Ellos lloran y hacen ruidos, aullando todo el día y toda la noche. Corren, saltan, se agitan por todas partes, gritan al tope de su voz, giran en círculos, caen sacudiéndose en el piso cubierto de acerrín, pateando y rodando en todos lados. Algunos de ellos se desmayan y no se mueven por horas como si estuvieran muertos. Estas personas parecen estar locas, mentalmente trastornadas o bajo un hechizo. Miren lo que dice, muy fuerte. Afirman ser llenas del Espíritu. Tienen un tuerto analfabeto negro como su predicador. Eso lo dice él, no lo estoy diciendo yo. Quien se queda arrodillado la mayor parte del tiempo con su cabeza escondida entre las cajas de leche de madera. Él no habla mucho, pero a veces puede oírse gritando, arrepentíos, y él supone que se está ejecutando la cosa. Reiteradamente cantan la misma canción, el Consolador ha llegado. Y aquí lo pueden ver. Aquí está la referencia para que ustedes cuando tengan este material lo busquen y se den cuenta que está en la historia. Esto fue dicho ya en la historia. Azusa History, o la historia de Azusa International, Centro de Renovación Espiritual. Muy bien. Durante 3 años, la nueva iglesia de la calle Azusa recibió a estadounidenses, canadienses y europeos. De este modo, el pentecostalismo clásico se comenzó a extender a otros lugares. Entre sus visitantes más influyentes se consideran los siguientes. Miren, aquí tenemos Gastón Barnabas Caswell, aquí lo tienen a su lado derecho. Oriundo de Carolina del Norte, llevó el pentecostalismo a iglesias protestantes del sur de Estados Unidos, de las cuales surgieron la Iglesia de la Santidad Pentecostal, la Iglesia de Dios, no la Iglesia de Dios Séptimo Día, hermanos, no se confundan, la Iglesia de la Santidad Bautizada por Fuego, la Santa Iglesia Unida de América y la Iglesia Bautista Pentecostal. Bajo su ministerio, además, se formaron M.M. Pinson y H.G. Rogers, futuros líderes de las aún no fundadas Asambleas de Dios. Aquí tienen también el origen de las Asambleas de Dios a través de este varón, Gastón Barnabas Caswell, que llevó el evangelio o el pentecostalismo a otros lugares y les llegó a estos varones M.M. Pinson y H.G. Rogers, que fueron los futuros líderes o fundadores de las Asambleas de Dios. Assemblies God, como se dice en inglés. Muy bien. Pero aquí tenemos más. El pentecostalismo se empieza a extender desde la iglesia de Azusa, desde Seymour, bueno, empezando con Parham en 1900, luego con Seymour en 1906 con el avivamiento de la calle Azusa, lo que acabamos de ver, y ahora estos varones extendiendo el pentecostalismo. Charles Harrison Mason, llegó en 1906 y se llevó la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo a su iglesia de Dios en Cristo, en Memphis, Tennessee. Él lo lleva a Tennessee. Estos dos varones, R.E. McClister y A.H. Argy, llevaron el pentecostalismo a Canadá. T.B. Barrett abrió la primera iglesia en Oslo, Noruega, en 1906, desde donde extendió el pentecostalismo a Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Alemania y Francia. Aquí tienen otro varón, W.C. Howard, llevó el pentecostalismo a Chile con credenciales de la Iglesia Metodista de Estados Unidos. Daniel Berg y Gunnar Wingren llevaron el pentecostalismo a Brasil, estos dos varones. Y finalmente, Iván Voronov lleva el pentecostalismo a Rusia y a países eslavos. Miren cómo se empezó a propagar. Desde Azusa, Nueva York, perdón, desde Los Ángeles, sí, desde Nueva York hasta los distintos lugares. Muy bien. Luego de 3 años y medio, el ímpetu inicial de la iglesia de la calle Azusa, donde lideraba este varón, Seymour, comenzó a decaer. Varios creyentes de la iglesia comenzaron a predicar en otros suburbios de Los Ángeles, creando iglesias pentecostales independientes. Ojo, se empezaron a hacer movimientos independientes.
las que Seymour y los demás líderes no quisieron asociar con su propia iglesia. Ya empezaron los problemas de liderazgo. Cada quien hacía su grupo independiente. Dichos grupos comenzaron a crear, aquí lo subrayé, miren, nuevas doctrinas. Queridos hermanos, sin el afán de ofender, pero tristemente cuando surgen grupos independientes y cuando la interpretación de la palabra de Dios no se sujeta, cuando se está en busca de nuevas cosas, de nuevas experiencias, cuando Cristo ya no es suficiente, cuando el sacrificio de Jesús y la obra perfecta que Él hizo en el ser humano, en nosotros, por nuestra salvación, cuando eso ya no es suficiente y se comienzan a buscar nuevas experiencias, se da lugar a esto. Encuentras algo y por un tiempo te satisface. Pero después eso ya no te satisface y buscas más y vas haciendo interpretaciones, se van haciendo interpretaciones particulares, comprensiones particulares de una manera de pensar sin amoldarte a la palabra de Dios, sino basado en experiencias, basado en sentimientos, en emociones, y eso te va llevando a nuevas doctrinas, como dice aquí. A diferir en la ética cristiana, en la forma de organización y administración del dinero. Pese a estas divisiones, Seymour continuó ejerciendo como pastor hasta su muerte en 1929. Y aquí tenemos esta primera parte del movimiento pentecostal. Este primer movimiento, esta primera ola de lo que es el movimiento carismático, surge primero el pentecostalismo en 1900, en 1906 cobra un auge, y después empiezan grupos independientes. Este es el primer movimiento, mis queridos hermanos, de donde parte todo lo que vamos a ver como carismático. Muy bien, segunda ola o segundo movimiento, el movimiento carismático. Las iglesias carismáticas o neopentecostales, porque ya estamos casi para llegar a la tercera ola, surgieron a fines de la década de 1950, es decir, en la mitad del siglo XX, casi en la mitad del siglo XX. El término movimiento carismático fue introducido en 1962 por el ministro luterano, ojo, luterano, Harald Bredsen. Aquí lo tienen a su lado derecho. ¿Quién era este varón? Bueno, fue ordenado en 1944 como ministro luterano, ¿sí? Y en 1946 recibió aquello descrito por los pentecostales como el bautismo en el Espíritu, una experiencia religiosa acompañada por el hablar en lenguas. ¿Okay? Este varón luterano recibió en 1946, según su testimonio, la experiencia del bautismo en el Espíritu, como lo han interpretado, hablando en lenguas. Muy bien, continuamos. Este movimiento, el movimiento carismático, fue creado por líderes y pastores de iglesias fundadas a finales de los años 1940 y especialmente en los años 1950. Uno de sus principales fundadores fue el pastor sudafricano pentecostal David du Plessis, que lo tienen aquí a su lado derecho. Entre sus personas más influyentes se encuentran los pastores luteranos Harald Bredsen, que lo acabamos de ver, y Larry Christensen. Aquí lo tienen, ellos dos. Bautizados en nombre del Espíritu Santo en 1946 y 1961, respectivamente. Y también este movimiento tiene la influencia del ministro episcopal Dennis Bennett. Aquí lo tienen abajo. Dennis Bennett, bautizado a su vez en 1960. Era un ministro episcopal de la iglesia episcopal. ¿Cuál es la iglesia episcopal? Es una iglesia que está presente en Estados Unidos y es una rama de la iglesia anglicana. Es la misma que la iglesia anglicana que está en Inglaterra, pero para no relacionar y para no causar problema, en Estados Unidos es conocida como la iglesia episcopal. La iglesia episcopal es una rama de la iglesia católica. Se separaron por problemas de gobiernos. El rey de Inglaterra se quería volver a casar, divorciarse, volver a casarse. El papa en turno
no le permitió, el obispo en turno no le permitió esa disolución matrimonial y él fundó en Canterbury la Iglesia Católica Anglicana, en donde se rige por el obispo de Canterbury, es la figura la mayor figura de la Iglesia Anglicana, pero en Estados Unidos, cuando llega esta iglesia, se conoce como la Iglesia Episcopal. Los clérigos, también se llaman sacerdotes, visten como los sacerdotes católicos, solamente el cuello de su cuello aquí, el cuello clerical es un poquito diferente. Ellos, los episcopales, sí permiten que sus sacerdotes se casen, es opcional el celibato, no es obligatorio, se pueden casar, o si quieren permanecer solteros, pueden permanecer solteros. Pero esta iglesia últimamente ha dado mucho que desear, porque primeramente ellos ya ordenan sacerdotes u obispos, mujeres. Fue lo primero que la Iglesia Católica no le agradó, o que el mundo cristiano le recriminó. Empezaron a ordenar sacerdotes y obispos mujeres. Pero después de eso, la Iglesia Episcopal acepta los matrimonios homoparentales. Hay un obispo abiertamente homosexual que tiene su pareja y que fue ordenado al ministerio o en este caso fue ordenado obispo teniendo ese antecedente. Eso ha pasado en la Iglesia Episcopal. Pero bueno, eso ya es historia más reciente. Este es para que tuvieran un antecedente sobre esta iglesia, que es la Iglesia Anglicana, pero que en Estados Unidos se conoce como la Iglesia Episcopal. Bueno, este varón, Dennis Brennett, de esta iglesia, también tuvo esa experiencia de hablar en lenguas. Los tres permanecieron, no obstante, en sus propias denominaciones, es decir, luteranos, episcopales. Ellos permanecieron en sus denominaciones para impartir la doctrina pentecostal al interior de las mismas. Posteriormente, los carismáticos protestantes de las iglesias históricas colaboraron en extender dicha doctrina dentro de la Iglesia Católica. Ojo, también este movimiento llegó dentro de las filas de la Iglesia Católica. Ahorita lo vamos a ver. Luego de los años 60 y 70, 1960, 1970, algunos carismáticos, al no sentirse acogidos por sus respectivas iglesias, es decir, los que se quedaron en sus iglesias tradicionales, pero que sus iglesias no aceptaban este movimiento, al no sentirse ahí acogidos, comenzaron a fundar comunidades o iglesias carismáticas independientes. Se abrieron, se llevaron al grupo que creía como ellos y empezaron a formar sus propias iglesias. Así surgieron la iglesia Lakewood en Texas, muy famosa si ustedes la ven en internet. La comunidad cristiana Agua Viva o la iglesia bíblica Emanuel, fundada por el pastor Humberto Laizún, aquí lo tienen, un peruano, de este lado. Los neopentecostales o carismáticos no consideran como los pentecostales clásicos, los antecesores, que la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo solo pueda manifestarse mediante el don de lenguas. Ojo, lo que yo les decía, ya no es nada más el don de lenguas. Además a esta doctrina, ellos suelen llamarla nueva efusión, new outpouring, o liberación, release. También creen en la fe expectante, una actitud hacia la fe más activa que la tradicional. Les repito, ya no nada más el don de lenguas, ahora otras nuevas experiencias. Eso es lo que lleva este movimiento. Muy bien. La conformación y expansión del movimiento carismático. Cerca de 50 años, el movimiento pentecostal llevó una continua existencia aislada dentro del mundo de la cristiandad. Creció, pero casi no tenía influencia en las grandes iglesias o en las iglesias evangélicas fieles, tradicionales a la Biblia. Sin embargo, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el transcurso de los años 50 del siglo XX, a mediados del siglo XX, se abrió el camino para un nuevo desarrollo. Ojo con esto. Principalmente por medio del servicio de evangelistas de la santificación.
pentecostales e independientes, entre otros William Branham, Oral Roberts, T.L. Osborne, quienes se daban a conocer con milagros y que realizaban campañas en carpas de circo. Tuvieron varios miembros de grandes iglesias protestantes, por ejemplo, presbiterianos, episcopales, metodistas, bautistas, la experiencia del Espíritu o del bautismo del Espíritu. Muy bien, aquí los tienen a estos personajes que acabamos de mencionar. William Branham, evangelistas, Oral Roberts y Tommy Lee, o conocido como T.L. Osborne. Estos eran evangelistas, hacían carpas y hacían sanidades o predicaban sanidades. Muy bien. Otra cosa que influyó en la propagación del pentecostalismo, ya para dar lugar al movimiento carismático, la unión fundada por Demos Shakarian, este varón que ven acá, empresarios del evangelio completo. Full Gospel Business Men's Fellowships International. Abordó a muchos cristianos no pentecostales y les administró el bautismo del Espíritu. Es decir, con estas organizaciones no tan solo los que simpatizaban con el pentecostalismo, sino otras denominaciones, como ya vimos, bautistas, metodistas, episcopales, luteranos, ellos fueron atraídos por este movimiento y a través de estas organizaciones. Ahora, aquí tenemos. Otros factores de preparación fueron tanto las actividades del pentecostal David du Plessis, que aquí lo tienen, este señor, quien hizo publicidad de las enseñanzas del movimiento pentecostal en las grandes iglesias y en el Consejo Mundial Ecuménico, como la influencia de Agnes Sanford, acá la ven de este lado, quien obraba sanidades milagrosas. Muy bien, ahí tienen todo un antecedente. Ahora, en los años 50, varios pastores de iglesias ecuménicas liberales tuvieron la experiencia del bautismo del Espíritu, es decir, de otras iglesias, luteranos, episcopales, metodistas, pero fueron excluidos o esperaron en silencio, es decir, no tenían el apoyo de sus respectivas congregaciones. La apertura del movimiento de renovación carismático llegó con el bautismo del Espíritu del pastor anglicano Dennis Bennett, el que estuvimos comentando hace un rato. Es este varón, quien hizo pública su experiencia en 1960. A pesar de la fuerte resistencia, él peleó por el reconocimiento de los miembros bautizados en el Espíritu dentro de su iglesia episcopal, la muy liberal iglesia de los Estados Unidos, equivalente a la iglesia anglicana, lo que ya les platicaba yo hace un rato. Aquí lo tienen. Es un ministro estadounidense episcopal, o era un ministro estadounidense episcopal, quien comenzando en 1960 estaba convencido de que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Estamos hablando ya no de un seguidor de la iglesia pentecostal o del movimiento pentecostal, no. Él es un episcopal, pertenece a la iglesia, un clérigo de la iglesia episcopal, pero que él dice que en 1960 tuvo esa experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo y empezó a promover esta manera de creer. Animados por el ejemplo de Bennett, de este episcopal que ya vimos, otros pastores y laicos en otras iglesias trajeron al público su vivencia carismática y en consecuencia emprendieron el ruego por una renovación carismática. Empezó esto de promover este movimiento en cada una de sus iglesias. A los pioneros de este sensacional y sensible movimiento pertenecen también el anglicano Michael Harper, el teólogo presbiteriano Rodnan Williams, que aquí lo tienen, y el teólogo luterano Larry Christensen. Fíjense, este movimiento carismático, ya no tanto pentecostal, trae esa línea, trae ese antecedente, pero ahora movimiento carismático, que es la segunda ola, ya se está extendiendo, no nada más, ya salió del movimiento pentecostal y ahora se está permeando, ahora se está infiltrando, vamos a decirlo así, en otros sectores del cristianismo, como son los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos o episcopales. ¿Sí? Muy bien. Continuamos.
Ante la situación de ese entonces, las direcciones de las iglesias liberales, después de algunas consultas, se decidieron a tolerar e incluso promover el movimiento de la renovación. Pronto hubo en las grandes iglesias redes de pastores, laicos e iglesias renovadas. Los primeros congresos, miren, empezaron a haber congresos, comenzaron a tener lugar. El movimiento también comenzó a ganar influencia por medio de presentaciones propias publicitarias. El libro de David Wilkerson, La cruz y el puñal, se volvió famoso en 1963. Este libro narra la verdadera historia de los primeros 5 años de este pastor Wilkerson en Nueva York, en donde ejerció su ministerio entre jóvenes desilusionados, animándolos a dejar las drogas, la violencia pandillera en la que estaban involucrados. Es decir, este hombre, este varón, tuvo un ministerio, fue llevado a transformar la vida de estos jóvenes que eran pandilleros, drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora hay algo interesante aquí. El movimiento carismático recibió un impulso de importancia por medio de la conformación del movimiento carismático de renovación en la Iglesia Católica en el año de 1967. Vean esto. En ese entonces, algunos profesores y estudiantes de 2 universidades católicas de los Estados Unidos recibieron el bautismo del Espíritu Pentecostal. Miren, hasta dónde trascendió este movimiento que llegó hasta el movimiento de la renovación carismática católica. En la Iglesia Católica hay un sector que pertenece a este movimiento de renovación. A partir de ahí se expandió rápidamente un movimiento que mundialmente cuenta con cerca de 100 millones de adeptos y con esto constituye el único y más fuerte factor del movimiento carismático a nivel mundial. A esta corriente que está bajo la protección de la autoridad del Papa y que goza de la buena voluntad de la Iglesia Romana, quizá no de todos, pero sí de algunos, pertenecen cardenales y obispos, sacerdotes y monjes, profesores de teología, de la crítica bíblica e incluso jesuitas. Y aquí pueden ver una convivencia de renovación carismática católica en Carboneras, Andalucía Oriental, en el año 2002. Ahí están presentes sacerdotes teniendo un culto de renovación carismática. Queridos hermanos, esto es importante. ¿Por qué muchas iglesias evangélicas ahora están conviviendo de manera cordial con la Iglesia de Roma? Porque hay un movimiento que los identifica en este aspecto. Se sienten identificados. Hace poco un líder de la televisión cristiana, uno que sale en el canal de Enlace, estuvo en un culto carismático. El pastor Cash Luna de Guatemala. Estuvo en un movimiento de renovación carismática católica y por ahí está el video. No me alcanza el tiempo para mostrarles todo lo que les quisiera mostrar. Marcos Witt, el cantante cristiano, también estuvo en un evento de la renovación carismática católica, compartiendo, dando alabanza, celebrando alabanza y juntos ahí. Esto no es algo nuevo, es público. Se tiene allí, en muchos videos de YouTube, ustedes lo pueden mirar, formando parte de esto. Hay una identificación por toda esta ideología de las manifestaciones del Espíritu. Muy bien. Miren, esto que sigue está interesante. No lo digo yo. Ahí les dejo el link. Lo tomé de esta página, La Opinión. Y aquí tienen el link. Y el título, el reportero Isaías Alvarado, el 5 de mayo de 2014, hizo esta publicación. Católicos carismáticos inyectan alegría a su iglesia. Y él pone, el movimiento religioso que comparten la Iglesia Católica, Evangélica, Anglicana y Luterana cobra fuerza entre la comunidad hispana. Y miren lo que dice. Una alegre salsa se escucha en un templo de Los Ángeles. Yo quiero ser instrumento de tu paz. Repite la canción y decenas bailan, aplauden, oran con los ojos cerrados y levantan las manos como queriendo tocar el cielo. Es viernes por la noche y aquí en efecto están de fiesta, dice este reportero.
Gloria, gloria y alabanza a Dios, exclama el predicador. Recién inició este servicio y algunos ya alcanzaron el clímax. Una mujer brinca sin parar como si estuviera en un concierto de música electrónica y un hombre habla con los ojos cerrados y golpea su cabeza con una Biblia negra. Y mira lo que comenta el editor o el escritor. De no ser por un cuadro de la Virgen de Guadalupe que cuelga en la pared, se pensaría que este es uno de los tantos templos protestantes en el oeste de Los Ángeles. Aquí ven, hermanos. Esta es la opinión de este escritor. Esto se está dando también en la Iglesia Católica. El movimiento carismático, la segunda ola de esto que ellos llaman el avivamiento, la segunda ola. La primera ola, recuerden que fue el pentecostalismo. Pero se fue más allá y ahora surge el movimiento carismático. Y este movimiento carismático no tan solo se quedó en el pentecostalismo, sino que trascendió a las iglesias luteranas, bautistas, episcopales, metodistas, presbiterianas y también se adentró en el seno de la iglesia tradicional católica. Muchos clérigos católicos no simpatizan con este movimiento. Muchas personas no les agrada este movimiento, pero muchos están muy felices con este movimiento en la iglesia. Hace poco hay un video ahí reciente donde el actual Papa Francisco acude o asiste a un movimiento a un culto o a una reunión de este movimiento de renovación carismática católica. Él les dedica unas palabras, canta con ellos, ora con ellos, y bueno, ahí se hace presente. Muy bien, esto dio lugar a la tercera ola que vamos a ver a continuación. Y la tercera ola es el neopentecostalismo. Todo viene de allí, todo tiene que ver con lo carismático, con el carisma, y ahorita vamos a ver qué es eso. Mientras el movimiento carismático crecía, empezó también a fracturarse en una tercera ola de varias ramas que salieron de las denominaciones históricas para formar nuevas iglesias no denominacionales. Es decir, cuando un luterano, cuando un presbiteriano, cuando un bautista, cuando un anglicano no encontraba o no encuentra lugar en su comunidad porque no le aceptan todo esto de lo carismático, bueno, se abre, jala al grupo de seguidores y forma una nueva iglesia, pero ya dice aquí no denominacionales, es decir, ya no pertenecen a una organización eclesial, son independientes. Se van formando varios grupos, dicen no tener denominaciones y solamente adoptan esta manera de creer. El neopentecostalismo se caracteriza por la introducción de enseñanzas y elementos litúrgicos que no están presentes en la iglesia pentecostal. Ojo, trascendieron, conservan la idea de esa segunda obra del Espíritu Santo, conservan el don de lenguas como parte de su liturgia, pero añaden otras cositas más. Lo que yo les decía, en esa búsqueda de nuevas experiencias, se van agregando elementos. Y ahorita lo vamos a ver. Cabe destacar que el movimiento carismático, aquí les explico esto, tomó su nombre de las palabras griegas charis o caris, que es una transliteración de la palabra griega gracia. Charis o charis en griego es gracia. Y mata, que es la palabra griega para dones. Carismática entonces significa dones de la gracia. Ellos dicen, somos el movimiento de los dones de la gracia. Enfatiza las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo como señal de la presencia del mismo, es decir, del Espíritu. Estos dones también son conocidos como carismas. Carismas bíblicos o dones espirituales que supuestamente otorgan una influencia individual o autoridad sobre un gran número de gente. Ojo con esto. Los dones prominentes, entre ellos carismas,
son el hablar en lenguas y profetizar. Los carismáticos sostienen que las manifestaciones del Espíritu Santo, dadas aquellos en la iglesia del primer siglo, pueden ser aún experimentadas y practicadas en la actualidad. Ok, con este nuevo grupo, a partir del movimiento carismático, y ahora con este nuevo grupo, los neopentecostales, o los neocarismáticos, también se conocen así como neopentecostales o neocarismáticos, porque surgen de esos dos primeros movimientos. Ellos se enfatizan mucho en las lenguas y en profetizar. Pero profetizar lo toman como vaticinar, como adivinar. Toman a una persona y le dicen, esto me dice el Señor para tu vida, te va a ir así, 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 así. Es como un vaticinio, como una adivinación. A eso ellos le llaman profetizar. Muy bien, continuamos. La tercera ola del Espíritu Santo. Así le llaman ellos. Se originó en el seminario teológico Fuller en 1981. Aquí tienen el seminario teológico. Bajo el ministerio de la sala de clase de John Wimber. Aquí tienen a este varón, John Wimber, fundador de la Asociación de Iglesias de la Viña. Esta ola fue compuesta de evangélicos del centro, quienes experimentaron señales y prodigios, pero que desdeñaron etiquetas tales como pentecostal o carismático. La Viña fue el movimiento más visible de esa categoría. Es decir, experimentaron las mismas cosas que los pentecostales y que los carismáticos, pero dijeron, no queremos que nos etiqueten con ese nombre. Este es un nuevo movimiento del Espíritu Santo. Ok, pero surge allí. Ahora bien, hacia fines de los años 70, 1970, un nuevo movimiento de maestros de fe llamó la atención nacional. Estos incluyeron a Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Kenneth Hagin es este señor. Kenneth Copeland fue su discípulo, él le aprendió. Y Fred Price, aquí está otro varón. En los años 1990, millones de personas sintonizaron las enseñanzas de Copeland y Price, de estos dos, mientras que otras se inscribieron en la escuela bíblica Reman de Hagin, de este varón. En ultramar, las cruzadas del evangelista pentecostal alemán Reinhard Bronk, este último, regularmente atraían multitudes de hasta 1 millón de personas en ciudades por toda África. Esto ya empezó acá, casi a finales del siglo XX, con estos personajes. Vamos a seguir viendo. Algunas iglesias carismáticas independientes, ojo con esto, ya son independientes, ya no quieren pertenecer a una organización. Estas iglesias carismáticas independientes, por su parte, se rigen por una doctrina denominada la palabra de fe, la cual es cuestionada por los demás movimientos pentecostales. Esta doctrina sostiene ideas como la confesión positiva, doctrina de fe o movimiento de fe, supuestamente creada por el ministro Kenneth E. Hagin, este señor que ven aquí, el primero que les enseñé. Si bien algunos ministros evangélicos sostienen que se trata de un plagio del metafísico Seth William Kenyon. Este es otro señor, otro ministro, pero que tenía ideas metafísicas. Este vivió a finales del siglo XVIII, más o menos. Finales del siglo XVIII, XIX, más o menos. 19. Es en el siglo XIX, ya principios del XX. Este señor, Kenyon, es en el siglo XX, a principios del siglo XX, perdón, hago esa aclaración. Este señor, Kenyon, era un predicador, pero tenía ideas tomadas de la metafísica. Y él fue el primero que dijo, lo que confieso es lo que poseo. Ojo con esto. Y después este señor, Hagin, en 1900, a mediados del siglo XX,
él empezó a tomar una idea. Él dijo que se le aparecieron ángeles y que Dios le reveló la doctrina, pero muchos cristianos, como aquí lo dicen, lo único que dicen es que él tomó las ideas prestadas de este señor, de su antecesor. Él utilizó la frase, nómbralo y reclámalo. Todo esto entra dentro de lo que conocen como la palabra de fe. Se dice que hay que tener fe en la fe. Además de eso, también hay otras ideas, como la presencia de efusión y unción del Espíritu Santo. Es decir, dar el Espíritu Santo a los demás. La danza israelí, la visión G12, todo esto, hermanos, ahorita acuérdense que es una introducción, esto es historia. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en los posteriores estudios. La teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad y la guerra espiritual. Todo esto es parte de esta tercera ola llamada el neopentecostalismo, muy presente hoy día. Hay un predicador, el que vimos hace un rato, Kenneth Copeland, que también hizo muy prominente esta doctrina de fe, de supuesta fe, confesión de fe o confesión positiva. ¿Sí? Ellos los pueden ver en YouTube y en la televisora, en las televisoras cristianas. Muy bien. Principales doctrinas del neopentecostalismo. ¿Cuáles son las principales doctrinas o enseñanzas que se apartan de lo tradicional de los movimientos pentecostales y carismáticos? Muy bien, pues aquí las tenemos. Un encuentro, la primera, un encuentro o choque de poder entre el reino de Dios y el reino de Satanás. La famosa guerra espiritual. Hay un énfasis en que hay que guerrear contra Satanás. Doctrinas sobre maldiciones generacionales, espíritus territoriales. Se dice que en cada zona hay un espíritu demoníaco contra el cual hay que combatir. Aquí voy a tocar un punto fuerte, pero eso lo vamos a ver cuando veamos este tema en especial. Solamente les voy a comentar. Este movimiento empezó a crear las famosas caminatas de oración. Y, queridos hermanos, repito, voy a tocar un punto fuerte. A veces como iglesia adoptamos formas de otros lugares sin tener el debido conocimiento de dónde se originó esto. Alguien va a decir, hermano Omar, no seas exagerado. ¿Qué tiene que ver una caminata de oración? No. No tiene que ver la caminata de oración, pero el trasfondo surgió por este movimiento neopentecostal que decía, en cada zona, en cada colonia y en cada país hay un demonio, hay un espíritu territorial. Entonces esas caminatas de oración son para someter al demonio y declarar que ese territorio le pertenece a Jesús. Esas caminatas de oración, esas marchas de oración son para reclamar que el terreno le pertenece a Jesús, que le pertenece a Dios y quitárselo, arrebatárselo a ese espíritu territorial. Queridos hermanos, ¿dónde está esto en la Biblia? Yo pregunto, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Cuándo vimos a Jesús que le dijera a Pedro o a los apóstoles, hey, vamos a ir a Galilea? Quiero que hagan una marcha ustedes primero, preparen el terreno, declaren que esa tierra me pertenece, hagan una guerra contra el espíritu territorial de Galilea para que yo pueda entrar. ¿Dónde está eso, hermanos? Eso es lo único que yo pregunto. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, es que eso es nuevo, es una nueva revelación que recibieron este movimiento. Con el debido respeto, mis queridos hermanos, pero debemos sujetarnos a la palabra de Dios, no a experiencias personales, ni a revelaciones nuevas y especiales. De todo esto surgió una oración de guerra. Ya no es nada más orar, sino tener una oración especial de guerra espiritual donde tú reclamas, decretas, atas, desatas, cancelas, liberas, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente se los estoy platicando, hermanos. Esto lo vamos a ver con calma, con mucha calma en los estudios posteriores cuando veamos las doctrinas que están enseñando. Pero además de eso, posesión demoníaca en creyentes. Imagínense, cristianos endemoniados. Eso también lo vamos a ver. Otra de las doctrinas es, antes de esto, incluso esto de la guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios,
se puede ver en muchas también de las alabanzas que promueve este movimiento. Y ojo aquí también, voy a tocar un punto álgido, pero se tiene que decir. La verdad es la verdad y se tiene que decir. Como iglesia, queridos hermanos, no es que no podamos tomar cantos de otros lugares. No, yo no estoy diciendo eso. Nuestro himnario está lleno de cantos que compusieron otros hermanos, que no eran de la iglesia de Dios. Ese no es el problema. El problema es que tenemos que analizar qué es lo que estamos cantando y si está de acuerdo a la palabra de Dios y a nuestra doctrina. Porque en muchos lugares de estos movimientos, cuando empieza la alabanza, cuando el director de los cantos empieza a cantar, inicia diciendo, en este momento vamos a hacer guerra contra el reino de las tinieblas, venimos a hacerle guerra a Satanás, venimos a pelear vamos a estremecer el reino de las tinieblas. Queridos hermanos, cuando yo voy al templo y cuando yo voy a alabar, yo no voy a hacer ninguna guerra, yo voy a glorificar y a exaltar y a bendecir el nombre del eterno Dios. Yo no le voy a dar reconocimiento a Satanás, yo le voy a dar la gloria y la honra al que se lo merece, al eterno Dios de Israel. Mucho cuidado con eso. Se le da al enemigo una importancia preponderante en el culto, cuando en el culto la adoración, la gloria y la honra son para el que está sentado en el trono y al Cordero, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. No vas a hacer guerra ni nada. Cuidado con esos puntos y cuidado con esos cantos. ¿Sí? Muy bien. Esto lo vamos a ver con calma cuando ya veamos las doctrinas específicas. Otra de las doctrinas, un renovado interés en un ministerio profético. Les decía yo hace un rato, hay un énfasis en profetas, aparecen profetas, profetas, profetas. Últimamente hay muchos profetas. Pero parece que la profecía se trata de adivinar. Llegan a un lugar, llegan a una iglesia y empiezan a decir, declaramos que en esta iglesia va a haber ríos de agua viva que van a correr hacia distintos lugares. Son, hermanos, expresiones muy vagas. No hay algo específico. Es así como que muy generales. Ya lo vamos a ver también cuando veamos esto. Hay un énfasis en recuperar el don de apóstol y el apostolado. Hoy muchos se han hecho llamar a sí mismos profetas y apóstoles. Hay un interés en recuperar esto, que le llamen, ya no es pastor, ya no es ministro, ahora es apóstol. Y algunos dicen apóstol de apóstoles. La liturgia se establece sobre los fenómenos como curaciones, milagros y testimonios. Es decir, el culto gira en torno a que tiene que haber manifestaciones dentro del culto. Que las personas caigan en trance, que en el suelo hagan movimientos, que hablen, dicen ellos ahora, lenguas angelicales. Ya se cambió, y ahora ya no son idiomas, son lenguas angelicales, palabras que nadie entiende, sonidos, emiten sonidos raros y practican cosas raras, se estremecen, se mueven de una manera, se balancean y comienza también, a veces comienzan a reír descontroladamente por espacio de mucho tiempo. En esto se centra el culto. A veces la palabra ocupa un lugar mínimo, lo importante son las manifestaciones. Que haya movimiento. 5. Énfasis en la confesión positiva. Usted confiéselo y se realizará. Hay una frase que dice, lo declaro, lo confieso, lo recibo. ¿Qué dice qué enseña esta palabra? Aunque lo vamos a ver con calma, pero esto dice que si usted en la mente si usted va pasando por la calle y ve un carro, por ejemplo, un servidor, yo tengo muchas ganas de un carro, y si yo sigo esta doctrina de la confesión positiva, yo veo un carro, entonces dice, mira, decláralo, confiésalo y recíbelo. Entonces yo empiezo a declarar o a decretar, como dicen, ese auto es mío, lo empiezo a confesar, ese auto es mío, yo lo quiero, yo lo declaro, yo lo decreto, yo lo recibo. Y esta doctrina enseña que en la medida en que tú lo declares y lo confieses, claro, para que esto se vea cristiano, se dice en el nombre de Jesús. Lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús y ya es mío. Esto enseña
Igual otras muchas cosas más. Una casa, lo que tú quieras. Puede ser espiritual o puede ser material. 6. Interpretación mística de la Biblia. Mezcla de imágenes, objetos y símbolos para representar las cosas espirituales. Yo no sé si ustedes han visto, se toca constantemente el cuerno judío, el shofar que se llama. Se utiliza mucho en los elementos de culto para anunciar, para... Ellos a todo le encuentran algo místico. Utilizan mantos, utilizan ciertas cosas visuales para que tenga más, para que sea más llamativo el culto. Y la interpretación de la Biblia es totalmente mística. Agarran un pasaje y lo interpretan de manera figurada y todo centrado en la doctrina de fe, dicen ellos, de que todo tiene que ver con la fe. En donde ellos encuentran, por ejemplo, si ven que hay una piedra, dicen, esta piedra representa a Cristo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. A todo le quieren encontrar, aunque allí no lo diga, aunque el texto no lo diga, pero ellos le encuentran eso místico, esa simbología oculta, dicen ellos. 7. Ensamblar su propio sistema de creencias. Ellos arman su sistema de creencias, creen de manera particular y nadie los puede cuestionar. 8. La teología o evangelio de la prosperidad. Esto está muy propagado. ¿Qué es la teología o evangelio de la prosperidad? Bueno, la idea de que Dios quiere que tú seas rico. La pobreza, dicen ellos, es estar en maldición. Dios quiere que tú seas rico. Entonces, la señal de que estás bendecido es que tengas una casa, pero una super casa, un auto, pero no un auto ya pasadito, no, un auto nuevo, que vivas bien, que tengas buena ropa, eso es señal de estar en bendición. Es el evangelio de la prosperidad, que ni es evangelio ni es teología. Es una doctrina que ellos han armado, que también la vamos a analizar. 9. Sacralización del dinero como señal de la aprobación divina. Lo que yo les decía hace un rato. Ellos hablan del dinero como evidencia de que Dios te está bendiciendo. Y otra doctrina, énfasis en visiones, sueños y revelaciones. Ellos creen mucho en esto, en que Dios les habla audiblemente, a través de visiones, a través de sueños, y les da nuevas revelaciones. Obviamente estas revelaciones, cuando tú las quieres contrastar con la Biblia, no te lo permiten y dicen, no, a mí me lo reveló Dios y lo siento, no te puedo hacer caso. ¿Ok? Muy bien. Hay un personaje, mírenlo, que tuvo una influencia muy fuerte, o que tiene una influencia muy fuerte. Es el pastor Yonggi Cho, de la Iglesia del Evangelio Completo de Yoido en Corea del Sur. Este señor editó un libro que se llama La Cuarta Dimensión, en donde te habla que la cuarta dimensión es el terreno espiritual, la tercera dimensión y las otras tienen que ver aquí con el plano material, pero si tú estás en la cuarta dimensión, tú puedes ordenar desde allá para que todo suceda acá en la tercera dimensión. Es algo totalmente enredado, no se los podría yo explicar ahorita, no me daría tiempo, pero el libro está disponible y contamos con él para que si alguien quisiera darle una leída, digo, por tener información, se lo puedo también mandar en archivo PDF. En este libro se tergiversa el concepto de fe y lo mezcla con esoterismo y budismo. Recuerden de dónde es originario este señor, de Corea. Lo convierte en algo idéntico a la ley de la atracción, una creencia de esotéricos, parapsicólogos y astrólogos, en la cual se dice que si tú piensas en algo que deseas con toda la fuerza de tu mente y alcanzas un alto nivel de concentración, esta cosa te será dada. Él dice, visualízalo en tu mente. Primero visualízalo. La casa de tus sueños, el auto de tus sueños, el trabajo de tus sueños, la ropa de tus sueños. Primero visualízalo en la mente. Luego decrétalo, decláralo. Pero con fe, eso sí, con fe. Y una vez que hiciste esto, lo recibes. Todo lo que tú visualices, decretes, lo vas a recibir.
Esa no es fe, esa es la creencia budista del poder de la mente sobre la materia. Y que dentro del ser humano existe el ser más poderoso del universo, o sea, que según ellos, cada quien es un dios. Eso dicen los budistas. Es un dios en potencia. Eso es lo que autores esotéricos publican en sus libros, como el famoso libro El Secreto, escrito por la esoterista australiana Rhonda Byrne, en donde postula principios idénticos al libro de la cuarta dimensión de David Yogi Cho, de este coreano, pastor cristiano. En su libro La Cuarta Dimensión enseña que si tú haces los pasos necesarios y completas la fórmula adecuada, cual si fuera magia, Dios no puede negarte nada y se convierte en un sirviente a tu disposición. Esto es terrible, hermanos, terrible. Hoy este evangelio, este supuesto evangelio, este movimiento neopentecostal, pone a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. ¿Se acuerdan de esa historia? Encontrabas la lámpara de Aladino, frotabas, salía un genio y el genio estaba obligado, porque tú eras su amo, a cumplirte 3 deseos o los deseos que tú quisieras, porque tú eras el amo. Bueno, hoy en día, tristemente, se está poniendo a Dios como el genio de la lámpara. Tú le ordenas y Él tiene que hacer lo que tú dices. Es triste, hermanos, esto. Muy triste y lamentable, pero está pasando en nuestra iglesia. En nuestro tiempo, no en nuestra iglesia, en nuestro tiempo. Pero que nuestra iglesia se puede ver afectada por este tipo de doctrinas. Miren, profetas actuales y apóstoles actuales. Aquí lo tienen. Después vamos a ver más a fondo sobre ellos. Ahorita solamente se los estoy comentando de paso porque es una introducción al tema. Peter Wagner. Peter Wagner es el fundador y apóstol presidente de la Coalición Internacional de Apóstoles. Él comenzó el movimiento apostólico y profético, o apostólico. Reúne a sus 500 apóstoles bajo su dirección. ¿Cómo son nombrados? Bueno, ya lo vamos a mirar. ¿Cómo es que se nombran apóstoles actualmente? Aquí tienen al autonombrado apóstol Guillermo Maldonado y su esposa, autonombrada también profeta, Ana Maldonado. Apóstol y profeta. Son esposos, ellos tienen una iglesia. Y lideran desde allí a su pueblo. Hay otra señora aquí, Ana Méndez, que se autonombra también profeta. Hay un video de ella que circula mucho en internet donde dice que el dinero habla, que el dinero tiene espíritu y habla. Se lo pone en el oído y los billetes le están hablando. Después pide en una fila que se formen los que van a dar $500, los que van a dar $1000. Después los que van a dar algo en especie, joyas. Si no tienes dinero, puedes dar tu auto, puedes dar tu casa, lo que tú quieras dar para la obra de Dios. Eso está ocurriendo, mis queridos hermanos, en el cristianismo actual. Y yo pongo aquí una pregunta. Apóstoles y profetas. Y aquí hay varios personajes que ustedes a lo mejor conocen en la televisión cristiana. Cash Luna, Benny Hinn, Morris Cerulo. Esta señora se llamó Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, vamos a decir así, es la que inspiró a Benny Hinn en el Ministerio de Sanidad. Esta señora se dice que en sus años fue muy utilizada en sanidad. Benny Hinn dice que él actualmente, ahí está su testimonio, que él va a la tumba de Catherine Kuhlman y que recibe unción y bendición de los huesos de Catherine Kuhlman o de la tumba de Catherine Kuhlman. Hermanos, algo bastante fuerte. Y vuelvo a reiterar, no estoy criticando ni a las personas ni al movimiento, sino las enseñanzas que no están acorde con la palabra de Dios, que son cosas nuevas completamente que en la Biblia no están, que los primeros cristianos no enseñaron ni practicaron, y que han aparecido últimamente y se presentan como palabra de Dios. Aquí está Kenneth Copeland, está Ana Méndez, está Maldonado, está otro apóstol, Ronnie Chávez, supuesto apóstol. Y todos estos que les estoy mencionando,
la mayoría de ellos, si no todos, ¿qué es lo que enseñan? ¿Qué es lo que predican? Miren, aquí están parte de las enseñanzas que se llevan a cabo en las iglesias. La famosa risa santa. ¿En qué consiste esto? En que supuestamente cuando son tocados por la unción del Espíritu, empiezan a reír, a reír, a reír, a reír desbordadamente, tirándose al suelo, como lo pueden ver aquí. Hay videos, hermanos, pero no nos da el tiempo para mostrar todo. Pero allí tienen la risa santa. Otra doctrina que promueven, esto se oye hasta burdo, hermanos, el vómito santo. Aquí ven la imagen. Supuestamente también bajo el poder del Espíritu empiezan a tener esta actividad para sacar demonios, para sacar esos espíritus que están dañando. La borrachera en el espíritu. Esta es otra doctrina que, además de reírse desbordadamente, tirarse al suelo y hacer cosas grotescas, pueden estar parados, moviéndose, literalmente, hermanos, como si estuvieran borrachitos, como si estuvieran bajo el influjo de alguna bebida alcohólica. Y a eso le llaman la borrachera espiritual o la borrachera en el espíritu. Y aquí les menciono algo interesante. Miren, este varón que ven ustedes acá, Rodney Howard Brown, se autonombró el cantinero de Dios, imagínense. Eso lo pueden ustedes buscar en internet y ahí lo van a encontrar. No lo inventé yo. Él se autonombró el cantinero de Dios porque dice que él sirve el vino nuevo para que el pueblo se embriague del poder del Espíritu Santo. Nada más imagínense, hermanos. Él comenzó en lo que se llamó la bendición de Toronto. Ya lo vamos a platicar con calma, una iglesia en Toronto. Él comenzó con esta doctrina dando la risa santa. Y miren lo que él dice. Esto lo dice él de su propia voz y lo escribió. Mientras tanto esté ocurriendo algo, no importa si viene de Dios o del hombre o del diablo. ¿Cómo lo ven, mis hermanos? No lo digo yo. Lo dijo Rodney Howard Brown. Y esta fue su experiencia, miren. Rodney Howard comenzó su nuevo ministerio cuando en julio del 1979, en una reunión interdenominacional de oración a los 18 años de edad, comenzó a gritar a Dios, Dios, o tú bajas aquí esta noche y me tocas, o voy a morirme y subir a donde tú estás y te tocaré yo. Comenzó a gritar de tal manera que asustó a todos los que estaban allí esa noche. Estuvo gritando por alrededor de 20 minutos. Este varón es uno de los promotores de la borrachera en el espíritu, risa santa, porque él se autonombra el cantinero de Dios. Otra doctrina más de este movimiento, hermanos. Miren, caer de espaldas por la unción. Puedes estar en el culto y llega un ungido o un supuesto ungido de Dios, pastor, apóstol, profeta, como se haga llamar, te toca, hace oración, te toca, a veces ni te toca y ya las personas caen de espalda. Aquí, si se dan cuenta, es Benny Hinn, con su saco, hace un movimiento y todas las personas caen de espalda. Aquí otro pastor nada más señala y la persona cae de espalda. Otra doctrina. Y miren, hermanos, esto nos daría para mucho, pero vamos a continuar. La unción de la manguera. Yo sé que a veces da hasta risa, hermano, las cosas que se están viendo. Pero aquí está este varón. Ya no les echa agua solamente o aceite, no. Ahora agarra una manguera y esta es la manguera ungida. Con esta baña a los asistentes y caen bajo el poder supuestamente del Espíritu de Dios. El pasto ungido. Un pastor sudafricano manda a sus feligreses a comer pasto o zacate ungido. Los chicles ungidos. Este señor, este varón, les da a las personas chicles ungidos. Es decir, según para que reciban la presencia del Espíritu Santo. Este otro pastor les da gasolina ungida. Dense cuenta de esto. Y así como esto, mis queridos hermanos, vamos a ir mirando cómo atan y desatan demonios, tergiversando los textos bíblicos, cómo hacen cosas
faltó el caballito ungido, agarran prendas, una supuesta profeta recomienda agarrar las prendas y ponerle sal. Eso es brujería, hermanos. Pero todo esto se está dando en este movimiento carismático o neopentecostal, como se conoce ahorita. Y esto, hermanos, puede permear a nuestra iglesia. Está trayendo. Muchas iglesias han sido infiltradas, muchos hermanos han sido tocados por estas enseñanzas, incluso decir, es que en mi iglesia no pasa nada, mi iglesia está aburrida, en mi iglesia estamos muertos. Acá en la iglesia donde me invitaron el otro día, una amiga, un primo, un conocido, un compañero, ahí en esa iglesia se siente la presencia, se siente el Espíritu de Dios, porque hay esto y hay esto. Queridos hermanos, lo estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿realmente esto es bíblico? ¿Realmente esto es un avivamiento? ¿Podemos atribuirle esto al Espíritu Santo? ¿No será que estamos blasfemando contra el Espíritu de Dios? Faltan muchas otras cosas. Ungir muebles, ungir objetos, llevan los carros para que los unjan y no haya malos espíritus, las casas, tallan el aceite en las paredes, en los muebles, en los objetos para que se salgan los demonios. Invocan la sangre de Jesús para cubrirse. Te cubro con la sangre de Cristo. No hay, aunque parece muy cristiano, hermanos, aunque suena muy cristiano, muy bíblico, no hay base bíblica para esto. Lo que hay son interpretaciones forzadas de los textos para que digan o que hacerlos decir lo que quieren que se diga. Consideraciones finales de esta primera parte. Ya terminamos. Comentarios finales. El movimiento carismático surge de una interpretación particular sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, no fue un escrutinio bíblico, fue una interpretación, fue un anhelar más, no conformarse con la obra que ya Jesús hizo, sino querer más y empezar a buscar nuevas formas de experimentar la fe cristiana. Empezamos con John Wesley, los movimientos de santidad, se dio el movimiento pentecostal, luego el movimiento carismático, y hoy tenemos los neopentecostales o neocarismáticos, que son los que acabamos de ver. Estos movimientos se centran más en lo emocional, en el sentir, que en lo que realmente establece la palabra de Dios. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo he conversado con algunos de ellos, le digo, es que la Biblia dice esto. Pues la Biblia lo dice, pero yo aquí en mi corazón, Dios me revela que es verdad. Yo siento esto, siento bonito, siento que es de Dios. Y contra eso, hermanos, no les puedes mostrar porque no se dejan que les muestres la verdad bíblica. 3. Las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés en Hechos 2 eran idiomas, no lenguas angélicas. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero queridos hermanos, cuando tú vas a la Biblia, en Hechos capítulo 2, los apóstoles comienzan a hablar en lenguas, pero los que estaban allí presentes dijeron, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro propio idioma? Había partos de Capadocia, del Ponto, de Panfilia, de Roma, de Grecia, de todos lados había judíos allí presentes. Dice, todos les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Estaban entendiendo, no eran esas famosas lenguas angelicales. Ahora, dicho sea de paso, queridos hermanos, quiero que vayas tantito a la Biblia, porque yo sé que vas a decir, hermano, la Biblia, 1 Corintios capítulo 13. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 13. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Es el único versículo de la Biblia que habla de lenguas angélicas. Pero Pablo no está diciendo que haya lenguas angélicas o que él hable lenguas angélicas o que los cristianos hablen lenguas angélicas. Él está poniendo una hipérbole. Es una figura del lenguaje bíblico que cuando no tenemos estas herramientas hermenéuticas y exegéticas, damos lugar a interpretaciones forzadas. Pablo no está hablando de que él hablara lenguas angélicas. Él dice, si yo hablara lenguas humanas, idiomas, o incluso angélicas, pero no tengo amor, entonces vengo a hacer esto. Y sigue diciendo,
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes, ahí te das cuenta que es una hipérbole, es una exageración del lenguaje. Pablo está haciendo un contraste. Dice, si yo hablara todos los idiomas del mundo o incluso hablara el idioma de los ángeles, pero no tengo amor, de nada me sirve. Queridos hermanos, no hay esas supuestas lenguas angélicas. No las hay. No hay base bíblica para ello. Hay una interpretación del texto por no tomar el contexto. Pero en el día de Pentecostés se hablaron lenguas humanas. Y ojo, el movimiento tanto pentecostal como carismático, como neopentecostal, dice que el bautismo en el Espíritu Santo es posterior a la conversión y que es como que la segunda obra del Espíritu, pero resulta que aquí en Pentecostés, donde se habló en lengua, no fue una segunda confirmación, fue para confirmarles a los oyentes que el Espíritu de Dios estaba trabajando en los apóstoles. Nada que ver con lo que ellos dicen. Cuando se vuelve a hablar en lenguas en Samaria, están predicando los apóstoles, es para confirmar que los samaritanos también recibían la presencia de Dios. Y en la tercera vez que se habla de las lenguas, cuando le es predicado el evangelio a Cornelio, a los gentiles, los judíos que habían ido a acompañar a Pedro, se dan cuenta que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo y la evidencia fue que hablaron en lenguas, pero no es una segunda obra. No hay base para ello. Punto número 4. La meta del cristiano es Cristo mismo y no se llega a ella por el camino de la experiencia mística, como pretende el movimiento carismático, sino por el camino de la fidelidad y la obediencia cristiana. Esto no nos gusta mucho. Ser fiel, ser obediente, eso no me agrada. Es mejor lo emocional. Es decir, peleando la buena batalla, acabando la carrera y guardando la fe. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 7 y 8. No hay un más. Esto, no obstante, desde muchos círculos carismáticos se replica que cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, automáticamente tienes una espiritualidad superior, un algo más que te urge inconscientemente a buscar nuevas experiencias y formas de vivir la comunión con Dios. Aquí pongo 2 versículos, no los vamos a leer, pero ustedes en casa léanlos. Hebreos 10:14. Que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Si ya te hizo perfecto, decir que hay algo más es como decir que la obra de Jesús quedó incompleta en tu vida y en la mía. Nada que ver con esto. Efesios 1:13. Desde el momento que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Decir un algo más es decir que faltó algo del Espíritu Santo en nuestra vida. Así de sencillo. Cuando Pablo escribió ampliamente sobre el uso de ciertos dones que podrían causar confusión a los inconversos, específicamente el don de lenguas. 1 Corintios 14. Si tienes tiempo en casa, o si ya lo has leído, te acordarás, lee todo el capítulo 14 de Corintios y te vas a dar cuenta de lo que Pablo les dice. Si entran inconversos y los ven a todos hablando en lenguas, no van a pensar que están locos. No lo digo yo, lo dice Pablo. Queridos hermanos, si Pablo entrara a una iglesia neopentecostal de este tiempo, ¿qué es lo que pensaría? Cuando ve a algunos hablando en lenguas, otros tirados en el suelo, otros hablando cosas ininteligibles, haciendo sonidos raros, riéndose a carcajadas, haciendo todo esto que vimos, ¿qué pensaría Pablo? Lean 1 Corintios 14, ahí está muy claro. Punto número 6. Si la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, tal y como lo enfatiza el movimiento carismático, es vital en la vida del cristiano, ¿por qué no encontramos evidencia bíblica al respecto? Hermanos, si esto es tan necesario y tan importante en la vida del cristiano, ¿por qué en la Biblia, en los primeros cristianos, no encontramos esto que hoy se predica con tanto ahínco? ¿Por qué Pedro, por qué Pablo dijeron, hey, cristianos, necesitan esto, la segunda obra, es urgente que tengan ustedes esta manifestación? ¿Por qué no hay evidencia de eso en la Biblia? No la hay, hermanos, no la hay. Esto es nuevo, es del siglo XX para acá.
7. La evidencia de poseer el Espíritu Santo, de poseer el Espíritu Santo, se encuentra en la obediencia y fidelidad a Dios y en manifestar en nuestra vida el fruto del Espíritu, que son 9 características del fruto del Espíritu. Esa es la mayor evidencia de que tú estás viviendo en el Espíritu Santo. No descartamos la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No hacemos a un lado al Espíritu de Dios. Al contrario, yo siempre he dicho que la iglesia de Dios, si no cuenta con el Espíritu Santo, sería una iglesia muerta. Pero es una iglesia viva porque contamos con la dirección y la guía del Espíritu Santo. Pero no podemos atribuirle al Espíritu de Dios cosas que no están en la Biblia, cosas que no han sido reveladas por Él que inspiró la Biblia. El Espíritu de Dios fue el que inspiró a los escritores bíblicos. ¿Cómo podemos decir y atribuirle al Espíritu de Dios cosas que Él mismo no inspiró? Esto es totalmente fuera. Está fuera totalmente de toda base bíblica. Y queridos hermanos, terminamos con esto. Colosenses 2:10. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. En Cristo estás completo, hermano. No hay una segunda obra. Lo que tú y yo tenemos que hacer es, en esa santificación que Jesús nos ha dado, en esa llenura y presencia del Espíritu de Dios que nos ha dado, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es más fácil buscar nuevas experiencias que comprometernos a que nuestra vida sea renovada por el poder del Espíritu Santo, a vivir en obediencia, en santidad y en fidelidad a la palabra de Dios. Es más fácil buscar experiencias. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y se encuentra allí en 1 Corintios 14:33. Mi deseo, mis amados hermanos, es que Dios me los bendiga. Que Dios sea con ustedes. Cierren sus ojos y oramos a nuestro Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por darnos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo como iglesia. No negamos la importancia y la obra del Espíritu de Dios en medio de tu iglesia. Así como un cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, sin el Espíritu Santo estaría muerta. Por eso tu iglesia está viva, porque tiene el Espíritu de Dios. Pero no podemos atribuir al Espíritu Santo acciones y prácticas que son contrarias a tu palabra. El objetivo de este estudio no es herir, ni lastimar, mucho menos ofender a nadie, sino mostrar con la palabra de Dios que hay prácticas, que hay doctrinas y enseñanzas que se están infiltrando en las iglesias con apariencia de ser espirituales, de ser bíblicas, pero que cuando se analizan a la luz de tu palabra no pasan el filtro de la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, a afirmarnos y confirmarnos, no a criticar, no a señalar, sino a ayudar a otros a encontrar la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a afirmarnos en esta serie de estudio que hoy comenzamos, que sea para la bendición de tu pueblo, para la gloria de tu nombre, y que sea para edificación de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención.